Buenos días, en este video le vamos a hablar sobre el proceso, causas y consecuencias de la revolución industrial, presentado por Leonardo Borja y Karen Gamboa. La revolución industrial es el proceso de transformación económica, social y tecnológica que se inició en la segunda mitad del siglo XVIII en el Reino Unido, que se extendió unas décadas después a gran parte de Europa Occidental y Estados Unidos, y que concluyó entre 1820 y 1840. Durante este periodo se vivió el mayor conjunto de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales de la historia de la humanidad desde el Neolítico, que vio el paso desde una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. La revolución industrial marca un punto de inflexión en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana de una u otra manera. La producción tanto agrícola como de la naciente industria se multiplicó a la vez que disminuía el tiempo de producción. A partir de 1800 la riqueza y la renta per cápita se multiplicó como no lo había hecho nunca en la historia, pues hasta entonces el PIB, Producto Interno Bruto, literalmente el per cápita, se había mantenido prácticamente estancado durante siglos. Según Robert Lucas, por primera vez en la historia, el nivel de vida de las masas y la gente común experimentó un crecimiento sostenido. No hay nada remotamente parecido a este comportamiento de la economía en ningún momento del pasado. A partir de este momento se inició una transición que acabaría con siglos de una mano de obra basada en el trabajo manual y el uso de la tracción animal, siendo estos sustituidos por maquinaria para la fábrica industrial y el transporte de mercancías y pasajeros. Esta transición se inició a finales del siglo XVIII en la industria textil y la extracción y utilización del carbón. La expansión del comercio fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones con la construcción de vías férreas, canales o carreteras. El paso de una economía fundamentalmente agrícola a una economía industrial influyó sobremanera en la población, que experimentó un rápido crecimiento, sobre todo en el ámbito urbano. La introducción de la máquina de vapor de James Watt en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de esta revolución, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción. Más tarde el desarrollo de los barcos y ferrocarriles a vapor, así como el desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX del motor de combustión interna y la energía eléctrica, supusieron un progreso tecnológico sin precedentes. Como consecuencia del desarrollo industrial nacieron nuevos grupos o clases sociales encabezadas por el proletariado, los trabajadores industriales, campesinos pobres y la burguesía, dueña de los medios de producción y poseedora de la mayor parte de la renta y el capital. Esta nueva división social dio pie al desarrollo de problemas sociales y laborales, protestas populares y nuevas ideologías que propugnaban y demandaban una mejora de las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas por la vía del sindicalismo, el socialismo, el anarquismo o el comunismo. Aún sigue habiendo discusión entre historiadores y economistas sobre las fechas de los grandes cambios provocados por la revolución industrial. El comienzo más aceptado de lo que podríamos llamar primera revolución industrial se podría situar a finales del siglo XVIII, mientras su conclusión se podría situar a mediados del siglo XIX, con un periodo de transición ubicado entre 1840 y 1870. Por su parte, lo que podríamos llamar segunda revolución industrial partiría desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX, destacando como fecha más aceptada de finalización a 1914, año del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Antecedentes y causas de la revolución industrial. Los inicios de la industrialización europea hay que buscarlos en la Edad Moderna. A partir del siglo XVI se vislumbra un avance en el comercio, métodos financieros, banca y un cierto progreso técnico en la navegación, impresión o relojería. Sin embargo, estos avances siempre se veían lastrados por epidemias constantes y largas guerras y hambrunas, que no permitían la dispersión de los nuevos conocimientos ni un gran crecimiento demográfico. Según el historiador August Madison, Europa Occidental experimentó un crecimiento demográfico prácticamente nulo entre 1500 y 1800. El Renacimiento marcó otro punto de inflexión con la aparición de las primeras sociedades capitalistas en Holanda y el norte de Italia. Es a partir de mediados del siglo XVIII cuando Europa comenzó a distanciarse del resto del mundo y a asentar las bases de la futura sociedad industrial debido al desarrollo aún primitivo de la industria pesada y la minería.
La alianza de los comercios con los agricultores hizo aumentar la productividad, lo que a su vez provocó una explotación demográfica. Acentuada a partir del siglo XIX, la revolución industrial se caracterizó por la transición de una economía agrícola y manual a una comercial e industrial, cuya ideología se basaba en el racionalismo, la razón y la innovación científica. Otro de los principales desencadenantes de la revolución nace la necesidad. Aunque en algunos lugares de Europa como Gran Bretaña ya existía una base industrial, las guerras napoleónicas consolidaron la industria europea. Debido a la guerra, que se extendía por la mayor parte de Europa, las importaciones de muchos productos y materias primas se suspendieron. Esto obligó a los gobiernos a presionar a sus industrias y a la nación en general para producir más y mejor que antes, desarrollándose industrias antes inexistentes. La industrialización tuvo lugar en diferentes oleadas en los distintos países. Las primeras áreas industriales aparecieron en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, extendiéndose a Bélgica y a Francia a principios del siglo XIX y a Alemania y a Estados Unidos a mediados del siglo XX, a Japón a partir de 1868 y a Rusia, Italia y España a finales del siglo. Entre las razones se encontraron algunas tan dispares como la notable ausencia de grandes guerras entre 1815 y 1914, la aceptación de la economía de mercado y el consecuente nacimiento del capitalismo, la ruptura con el pasado, un cierto equilibrio monetario y la ausencia de inflación. Consecuencias de la revolución industrial. La sociedad agraria fue sustituida por una de carácter industrial. Industria y servicios concentraron la mayor parte de la población activa, concentrada en las ciudades en lugar del campo. La producción tanto industrial como agrícola se incrementó enormemente, eliminando las hambrunas y multiplicando el consumo. La población creció a un ritmo desconocido hasta entonces y fue objeto de gran movilidad, dando lugar a grandes migraciones. El capitalismo sufrió notables cambios, tendiendo hacia la concentración empresarial, la banca y la bolsa, adquiriendo cada vez mayor protagonismo, dando lugar al capitalismo financiero. La economía adquirió cada vez más un carácter global. En el ámbito social, culminó el proceso de desaparición del campesino inglés. Aparecieron las grandes ciudades que se convirtieron en centros industriales, es decir, el abandono del campo y el aumento de la población de las ciudades cambió radicalmente la estructura profesional de la población. A cuenta de la población agrícola se incrementó el número de personas ocupadas en las diferentes ramas de la industria. La agudización de los problemas obreros y la organización de los trabajadores en gremios, sindicatos, etc. La consecuencia principal de la revolución industrial fue la aparición de las dos clases de la sociedad capitalista, la burguesía industrial y el proletariado fabril, es decir, los dos grandes grupos sociales, capitalista y obrero. La aparición de doctrinas que alegan dar soluciones a los problemas sociales, socialismo utópico y la socialdemocracia, etc. El desarrollo impetuoso de la economía acarreó un incremento del lujo y la riqueza de la burguesía y a su vez de la pobreza y la diligencia en las masas trabajadoras. Consecuencias culturales: el crecimiento de las grandes ciudades portuarias, entrada y salida de barcos donde llegaron las personas provenientes del campo de otros países, intercambio cultural de costumbres, lenguas, comidas, tradiciones, etc. En el ámbito político, con la revolución industrial terminó por desaparecer en Inglaterra el régimen absolutista. Este dio paso a una monarquía más liberal y sustentada en las bases de una monarquía constitucional. Gracias a la escasa injerencia que comenzó a tener la corona en la economía, la nueva burguesía industrial comenzó a tomar papeles importantes en el aspecto político. Consecuencias de la revolución industrial en el ámbito demográfico. El crecimiento demográfico. La industrialización va a provocar un crecimiento de la población. Los cambios en la industria, la agricultura y los transportes produjeron un aumento espectacular de la riqueza, que se traduce fundamentalmente en una mejor alimentación.
que se reflejó en un crecimiento notable de la población que servirá para multiplicar los habitantes de Europa en muy pocos años e incluso para poblar con emigrantes otros continentes. En el ámbito tecnológico, el uso de máquinas terminó por desplazar la actividad del hombre realizada hasta ese instante y cambiar su mismo trabajo, el cual se convirtió en algo continuo. La máquina revolucionó la forma de producir bienes, no solo aumentando la rentabilidad, sino liberando la mano de obra necesaria para la industria. Consecuencias de la revolución industrial en el ámbito ambiental. La calidad y capacidad del ambiente se tornó cada vez más débil. Se produjo un declive acelerado debido a la industria, descubrimiento, uso y explotación de combustibles fósiles y de recursos minerales de la tierra, agotamiento de recursos energéticos y biológicos, contaminación de las aguas superficiales, contaminación de la atmósfera y los suelos, calentamiento global, acumulación de residuos como consecuencia de descargas de residuos industriales. Bueno compañeros, eso fue todo sobre la revolución industrial. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido y muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.